¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto de miércoles. Ni un voto al verde, quítenle el registro al verde, pena de muerte al verde. Los últimos 15 años, varios activistas, periodistas, políticos y ciudadanía en general hemos apoyado campañas para que el Instituto Nacional Electoral, el INE, sancione o le quite el registro al Partido Verde por violar la ley electoral de manera reiterada. Ahora nuevamente se lanzó una petición para que deje a este partido sin registro debido al pago indebido que hizo a un grupo de influencers para promover el voto a su favor en plena veda electoral. ¿Prosperará esta iniciativa? ¿Apoyará Morena a su aliado? Además, el secretario de Salud de México, el doctor Jorge Alcocer, volvió a presumir la compra de medicamentos sin sobreprecios y con ahorros, mientras que el presidente López Obrador dice que con esa compra se garantiza ya el abasto de medicamentos, pero que tiene que mejorarse todavía la distribución. Ambos anunciaron esto mientras familiares de pacientes con cáncer convocan a una megamarcha este 24 de julio por el desabasto de oncológicos. Ahora sí resolvió la 4T el tema del desabasto. ¿Y qué pasa con los ahorros? ¿A dónde se van? Veremos qué dice la mesa. El estado de Veracruz se convirtió ayer apenas en la cuarta entidad del país en liberalizar el acceso a la interrupción del embarazo hasta la semana 12. ¿Es el inicio de una nueva ola de avances de leyes progresistas o solamente resultado del activismo en el estado? Veremos los contrapuntos. Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto de miércoles. Recuerdan que a principios de junio, previo a la jornada electoral, en las redes sociales un grupo de influencers publicaron mensajes de apoyo al Partido Verde, principalmente en Instagram. Pues ayer trascendió que en la sesión que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral del INE, en esa sesión que tendrá el próximo viernes, se discuta el proyecto elaborado por la Comisión de Fiscalización del Organismo Electoral, donde se plantea aplicar al Partido Verde una multa de 40 millones de pesos y suspender durante un año sus promocionales, tanto en radio como en televisión. Además de ordenar suspender esa campaña y retirarla, el INE inició desde el 6 de junio un proceso de oficio en contra de este partido. Partido que, por cierto, tiene una larguísima lista de multas y sanciones por incumplir con los lineamientos y reglamentos electorales y que además fue expulsado por la Liga de Partidos Verdes Internacionales. Sin ir más lejos, el pasado 30 de junio el INE lo multó con más de 5 millones de pesos por no haber reportado verazmente el total de las operaciones celebradas con un proveedor. En el 2015 fue multado con 7 millones de pesos también por contratar a figuras públicas para promoverse y violar la ley electoral, es decir, lo volvió a hacer en este 2021. Este martes un grupo de ciudadanos, entre los que estaba la legisladora Marta Tagle y nuestro colaborador Alfredo Lecona, solicitaron al INE que se retire el registro al Partido Verde. Hace 5 años hicieron la misma petición, pero el partido fundado en 1986 por Jorge González Torres, ahí sigue. En 1991 el Verde participó por primera vez en un proceso federal y perdió el registro porque solamente obtuvo el 1.48% de los votos, pero lo recuperó en 1993. Y desde entonces se ha ido acomodando a todos los modos en alianzas con el PRI, con el PAN y ahora con Morena. A ver, primer tema a discutir esta noche. Saludo con mucho gusto a Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. ¿Cómo estás, querida Lisa? Muy bien, dándole la bienvenida a nuestro querido Alejandro en esta mesa de miércoles. Hoy está justamente en la mesa los miércoles. Pero antes de saludarlo, saludo a Alfredo Lecona, activista y analista. ¿Cómo estás? Muy bien, querido Genaro. Buenas noches a todas y todos. Y en efecto, le toca los martes y jueves, pero ahora cambió de día con Eder Guevara. Y hoy nos acompaña Alejandro Encinas, politólogo simpatizante de la 4T. ¿Cómo estás? Bien, muy contento de andar aquí de intruso con Lisa y con Alfredo. Qué gusto saludarte, Genaro. Al contrario, nos falta Frida Gómez, a quien estamos tratando de localizar, feminista y analista, pero ahorita a ver si logramos que también logre integrarse a esta conversación. Me quedo contigo primero, Alfredo. Fuiste de quienes participaron ayer, digamos, llevaste esta petición al INE. ¿Cómo eres optimista con que ahora sí vaya a pasar algo? Yo de verdad me acuerdo desde hace muchos años, por lo menos yo me acuerdo de la primera petición que lanzamos al INE por ahí del 2006 o 2007, justamente cuando el INE, el Partido Verde estaba promoviendo la pena de muerte y era un partido ecologista, etcétera. Me acuerdo que por esos momentos con Denise Dresser lanzábamos una cosa que se llamaba pena de muerte al Partido Verde o algo así, ni me acuerdo. Nuevamente a lo largo de los años, pero ahí sigue el Partido Verde. Pues sí, optimista quiero ser,
sobre todo porque el INE se encuentra en un muy buen momento en cuanto a la confianza que tiene la gente sobre su autoridad electoral, ¿no? Creo que quedó refrendado la elección del pasado 6 de junio. El INE tiene incluso un nivel de aceptación entre la ciudadanía mayor que la del propio presidente de la República, que es muy alta. Entonces, creo que actuar de la misma forma como actuaron o decidieron en 2015 no debería de pasar. Además, es un consejo un tanto distinto. Hay otros consejeros, consejeras los que se acaban de incorporar y de verdad que ese agravio de 2015 de haber negado la pérdida del registro al Partido Verde, pues nos llevó a lo que es la repetición, ¿no? ¿Cuántas veces aquí no hablamos de garantizar o de dar garantías de no repetición de actos en otras situaciones, en contextos quizás más difíciles, pero también tiene que aplicar aquí, o sea, la clásica de Einstein, ¿no? No puedes seguir haciendo las mismas cosas y esperar resultados distintos. El Partido Verde Ecologista de México nos ha dejado muy, muy claro que pueden hacer lo que hacen porque lo pueden pagar. Y la verdad es que ni siquiera lo pagan ellos. Las multas ridículas que le llega a poner el Instituto Nacional Electoral y le refrenda el tribunal, las terminamos pagando nosotros porque el dinero de los partidos políticos en México es dinero público. Entonces es como una cuestión incluso del mirreinato, ¿no? El mirreinato hecho partido. Podemos hacer este tipo de cosas grotescas y no hay bronca. Hoy la sanción que se propone es de ni el 10% de lo que van a ser sus prerrogativas para este año. Hoy escuché a Lorenzo Córdoba decir en radio, en W Radio esta tarde, que a él lo que ve como un avance en las sanciones que esta vez está proponiendo para el Partido Verde Ecologista de México es que lo van a dejar un año fuera de radio y televisión. Pues ¿qué más da? ¿Qué importa que pierdan un poquitito de sus prerrogativas? ¿Qué importa que no estén en un año electoral haciendo esto? Si finalmente lo que nos demuestra este flujo de dinero bajo la mesa que llegó a manos de influencers es que hay muchísimo dinero que no puede ni siquiera rastrear la autoridad electoral. Ahora lo pudieron hacer gracias a la unidad de fiscalización. Encontraron que en efecto se dio todo este dinero a los llamados influencers, pero la verdad es que van a seguir haciéndolo porque ya nos demostraron que el Partido Verde no puede cambiar y no va a cambiar. Y una parte importante de la impunidad con la que vive el Partido Verde es que se mantiene de las alianzas que tiene con el gobierno en turno. Es un partido que se sabe acomodar perfectamente con el gobierno con el que está. Hoy es el gobierno de la Cuarta Transformación. A ver, justo ahorita hoy el mayor aliado electoral es Morena. Alejandro, sobre este tema, pero antes de eso quisiera preguntarte, porque mira, estaba leyendo que recientemente, cuando empezamos a grabar esto, salió información de que algunos de los líderes del Partido Verde, entre ellos el senador Bolaños, quien además forma parte de la Comisión Electoral del Partido Verde, dice que ni él, ni la presidenta del partido, ni tampoco el coordinador de la bancada del Verde sabían de este pago y que el dinero, dice él, no salió del Verde. Pues van a decir cualquier cantidad de tonterías que se les pueda ocurrir, como salieron a decir que era la libertad de expresión de estos influencers, ¿no? Influencers que de repente coordinados les vino una conciencia durante la veda electoral de que el Partido Verde tenía las mejores propuestas y de verdad más hay que ver lo ridículo de la promoción que hacían, de la propaganda electoral. Y eso le da en la torre a un sistema que para que sea equitativo entre el tiempo que disponen los partidos políticos en una campaña electoral para poder hacer promoción y las formas debidas, esto se convierta en un verdadero problema. Porque rompe la equidad de la contienda y pues el Partido Verde, qué fácil seguir pagando todas estas cositas, qué fácil no aparecer en radio y televisión por un año y ya los veremos pasando ese término, regresando al mismo, porque se mantiene el registro del Partido Verde. Es un partido que no debería de existir de ninguna forma y ojalá que esta vez no tenga el manto de impunidad del gobierno y la presión que saben ejercer para que se mantenga el registro. Es un ambiente totalmente nuevo al de 2015. Ojalá sean los consejeros y las consejeras responsables para actuar como tiene que ser. Cabe, porque la ley lo dice, que si se reiteran las violaciones a la ley electoral, una de las causales es la pérdida del registro, ya tiene que ser el momento. Y la petición en Change, Genaro, está ahí abierta para que se siga engrosando. Estuvo parada durante un ratote y apenas que la volvimos a ver y reactivar, ya está ahí 30,000 o algo así firmas de más y van creciendo. De acuerdo. Alejandro, a ver, decía Alfredo que el partido también en la cápsula estaba. El Verde se ha ido agrupando, se ha ido aliando ha hecho muy bien sus apuestas electorales, ¿no? Siempre ha estado del lado del partido ganador. Y en este caso, desde el 18, pues es aliado de Morena.
¿Cómo ves esto y sobre todo con esta presión que ahora hay por parte de colectivos de ciudadanos que fueron a entregar esta petición al INE con esta posibilidad de que él pierda el registro? ¿Lo va a apoyar Morena? En algún momento también decían que Morena iba a apoyar al extinto Partido Encuentro Social. Bueno, no lo sé, pero yo diría que el Verde, más que un aliado de Morena o de la Cuarta Transformación, no hay ninguna afinidad ideológica con ese partido, es un aliado del poder en turno y será aliado de Morena hasta que deje de estar en el poder este partido. Y lo que está haciendo el Verde pues es francamente una desvergüenza, es un descaro y es un desafío frontal a las reglas democráticas y efectivamente con una conducta reiterativa. No es un caso aislado, sino ya algo sistémico. Y a mí lo que me preocuparía de la posición de Alfredo y de otros activistas que están reclamando el retiro del registro, pues son varias cosas. Yo recomiendo la lectura de un artículo que publicó José Woldenberg en 2015 cuando se suscitó este primer debate. La primera es, vamos a dar a una autoridad administrativa esta prerrogativa que desde mi punto de vista corresponde al electorado definir quién puede contender y quién no a través de las urnas. A mí me parece que el mejor castigo que podría darse al Verde tendría que ser en las urnas y que no obtuviera no superara el umbral de 3% de los votos y con eso perdiera su registro. Y habría que hacer un análisis costo-beneficio de una decisión de retirar el registro a un partido político, pues que bien o mal, aunque no nos guste, pues representa a franjas de la sociedad. Sería interesante ver cuál es el perfil sociológico del votante del Verde, pero lo tiene una militancia, y entonces habría que hacer un análisis de proporcionalidad entre la sanción y la falta cometida. ¿Qué conviene más a la democracia en este caso? Y en efecto, yo creo que las penas económicas y las prerrogativas pues son simbólicas e insuficientes, porque resulta más rentable violar la ley electoral que cumplirla, porque estas penas económicas ni siquiera se pagan con el dinero de los bolsillos de los dirigentes partidistas, sino con las prerrogativas públicas, es decir, con el dinero de todos que se paga a través de los impuestos. Entonces sí habría que pensar en medidas que fueran más allá de estas sanciones simbólicas que no corrigen, no inhiben la repetición de esta conducta. Podríamos pensar en reformular las leyes de modo que no se reconociera aquellos triunfos, aquellos cargos que se obtuvieron a través de las vías ilícitas, o incluso que realmente le costara al Partido Verde estas decisiones, como por ejemplo no poder competir en las siguientes elecciones. Nada más para finalizar, me parece que lo que vimos también es que los influencers no influyen, no merecen ese nombre. Realmente fue una campaña que no tuvo éxito y no incrementó las preferencias electorales del Partido Verde. Eso no minimiza, desde luego, el ilícito cometido. Oye, pero a ver, es que estás hablando de un votante que nadie ha encontrado, el votante del Partido Verde, que en efecto en esta elección, yo no sé si esos influencers hayan tenido o no eco, pero creo que es la elección en la que mejor le ha ido a ese partido en su historia intermedia, ¿no? Va a tener la bancada más numerosa en la Cámara de Diputados que jamás haya tenido. Entonces, yo la verdad, hay quien dice, quien tiene la hipótesis también, de que el Verde más bien se ayudó de parte de operadores de Morena en los estados para que tuviese ese tipo de apoyo en las urnas. Entonces, ahí se me preocupa un poco el argumento, Alejandro, de vamos a dejar que sean los votantes porque pues el voto en este país también se sigue acarreando. Pues desde mi punto de vista, sí hay gente que libremente cruza el escudo, el símbolo del Partido Verde, y tiene derecho a ser representado por esos partidos. Entonces, yo no coincido con ese partido, pero también no creo que tengamos que llegar a los niveles de intolerancia de si no coincidimos con estos partidos, mejor que desaparezcan. Lo cierto es que sí tiene que haber medidas que realmente corrijan conductas, y son medidas que en la actualidad no existen. Lisa, ¿a niveles de intolerancia pedir que se le quite el registro a un partido que reiteradamente viola la ley? Es que yo creo que aquí nuestro querido Alejandro está mezclando un par de cosas. Es decir, por un lado sí es cierto que hay una petición y que ciudadanos están promoviendo que se revise en su totalidad el caso del comportamiento del Partido Verde. No
los influencers, sino también por, digamos, la repetición, justo la conducta reiterada en distintas jornadas electorales de lo que es la violación de la veda electoral. Y una cosa es que le vayan a quitar el registro por la petición de 100, 200, 500 mil, 3 millones de ciudadanos, y otra cosa es que las leyes electorales mexicanas no tengan supuestos contemplados respecto a violaciones a la ley que son meritorias del retiro del registro a un partido político. Y eso creo que lo sintetizó bien nuestra colega Fernanda Caso, que ha estado también en este espacio en su columna de hoy en El Heraldo, en donde lo que ella manifiesta ahí es que la Unidad de Inteligencia Financiera sí encontró ya evidencia de un pago directo a estos influencers, que no solo es, digamos, como un uso no declarado de los recursos o ilícito per se por los tiempos en los que se dieron, sino que formalmente ya acredita la responsabilidad directa del partido en la violación de la veda electoral, lo cual por la elección del 2015 se convierte en una conducta reiterada, y eso sería ya suficiente o cumpliría, digamos, con los supuestos para que se configurara esa violación a la ley electoral, que permitiría entonces al Consejo General del INE, ¿no? Turnar este tema, supongo yo, que es al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que ahí haya un fallo en el que se determine que la sanción es la pérdida del registro. Es decir, estoy de acuerdo en que si hay un votante del Verde tiene el derecho de poder votar por el Verde, pero lo que creo que en este caso lo que se está haciendo al visibilizar este comportamiento y esta reiteración a través de la petición ciudadana es pues alertar a que sí existen todos los elementos para que esto se sesione de la manera adecuada, y la sanción ya no solo sea la sanción económica, cuyos montos podemos estar o no de acuerdo y están contemplados también de acuerdo al monto total del recurso utilizado de manera ilícita, sino que se contemple formalmente esta relación directa entre la contratación de estos influencers, que constituyó la reiteración de la violación de la veda electoral, motivo por el cual sí sería susceptible el Verde de una sanción que podría incluir la pérdida de registro. Yo en eso estoy de acuerdo. ¿Por qué no va al General del INE notificar, ¿no?, a su secretario ejecutivo que esto es información que existe, que se tiene, que se debe turnar a las autoridades competentes y que se sesione? Y Fer lo que alertaba en su columna del día de hoy, que me parece que tenía razón en la manera en la que ella misma lo manifestaba en sus redes sociales, es que tendríamos que estar más preocupados con que esta evidencia, ¿no?, recuperada por las propias autoridades, no forme parte de lo que se discuta en el Consejo General del INE, y por lo tanto no se le dé el turno correspondiente a las autoridades para que se puedan tomar las medidas necesarias. Ya no estamos hablando nada más de si estamos de acuerdo o no con el Partido Verde y sus alianzas. Hemos discutido mucho en esta mesa, en general lo discutimos en el marco de las elecciones, que ha sido pues un actor muy racional, que ha hecho las alianzas con quien mejor posibilidades le ha dado, sino de un partido que reiteradamente viola la ley, que ya sabe que eso no tiene ninguna consecuencia, y una autoridad electoral que hoy en día sí ya tiene toda la evidencia en su mano para poder actuar en consecuencia, cosa que no se tenía en periodos electorales distintos. De acuerdo. Ya se nos acabó el tiempo del bloque, pero rapidísimo, Lecona, que levantó la mano. Sí, a ver, una precisión, más allá de que si somos 100,000, 1,000,000 o muchos millones de personas los que pudieran apoyarlo, ese nada más es, retomando lo que dice la columna de Fer Caso, ese nada más es la chamba que estamos tratando de hacer algunos ciudadanos, ciudadanas para visibilizarlo. Detrás de esa solicitud hay una razón legal, que es lo que no me queda para nada, o me salta mucho de lo que dice Alejandro, porque no es como si no estuviera en la ley la posibilidad de pérdida del registro cuando las violaciones a la ley son sistemáticas, y aquí lo estamos viendo de una forma tan descarada que 6 años después volvemos a los mismos hechos y a las mismas circunstancias. No es una cuestión de que si el electorado quiere o no. A ver, el electorado, ¿cómo vas a ver si lo que se le está transmitiendo está dentro del marco y de las propias reglas que se dan para la equidad en la contienda? Lo hacen fuera del periodo permitido, lo hacen durante la veda electoral, y el impacto de eso no es medible. Yo no sé de dónde dice Alejandro que los influencers no influyen, y no nos influirán a nosotros, que a lo mejor pues podemos tener más acceso a otras formas, o vivimos de esto, pues estamos platicando aquí en un programa de política, y aquí es cómo llegan a esas personas, a las millones de personas que pueden tener impactos estos mensajes que no se fiscalizan y que, insisto, no puede medirse. Esa es una de las muchísimas razones por las que el Partido Verde ya está en tiempo extra desde hace mucho tiempo. Esto va a seguir sucediendo porque, otra vez, la multa
es la que vamos a pagar nosotros, de 40 millones de pesos, y un año sin prerrogativas, después de un año electoral, es como si nada. Pues se paga, pues. Bueno, a ver, déjame hacer una pausa. Vamos a regresar con otro tema. El gobierno de México anunció que ahora sí ya no habrá desabasto de medicamentos gracias a que pudieron hacer en 37 días una compra consolidada que ni Naciones Unidas pudo. Ahora sí acabó el gobierno de México con este pendiente. ¿Qué dicen las familias de menores con cáncer? Veremos los puntos y contrapuntos cuando regresemos a la mesa.